Ya vamos a ir arrancando. Si en el chat me pueden decir si me escuchan bien. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, arranquemos entonces. En principio quiero agradecer a todos por venir, por dar el tiempo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco, yo no, pero justamente Pablo, mi hermano, va a estar hablando de Automated Market Makers y las finanzas descentralizadas. Pablo es ingeniero electrónico de la Universidad de Oklahoma. También tiene el posgrado de finanzas acá en la UCEMA y es CTO en una pyme agropecuaria. Además fue tesoro de Sentiment, una compañía de blockchain, y ahora es ingeniero financiero y cofundador de Dam Capital. Bueno, para hacerla corta, ir a la carne, Pablo. Acá te paso el clip para ir para adelante, para atrás. Ahí se escucha. Bueno, hoy voy a hablar de Automated Market Makers. A ver si funciona. Pasa. A ver. Ahí. Para adelante, para atrás. Bueno, hoy voy a hablar de Automated Market Makers, que serían... Sí, lo paso yo. Sí, el próximo. Creadores de mercado automatizados. Voy a hablar un poquito de su historia. Voy a hablar de cómo funcionan y también del rol que cumplen en lo que serían las finanzas descentralizadas. No. Sacar la pantalla. No. Eso. Bueno, primero, ¿qué son las finanzas descentralizadas? Es un ecosistema financiero construido sobre la tecnología blockchain que tiene como objetivo proporcionar acceso abierto y sin necesidad de permiso a una amplia gama de servicios y productos financieros sin la necesidad de intermediarios tradicionales como los bancos, corredores o brokers. Acá lo más importante es la parte que no necesitas intermediarios. Entonces, es todo directo. Yo como usuario del ecosistema de finanzas descentralizadas no necesito un banco que tenga mi plata, no necesito un broker que custodie mis activos financieros. Lo tengo todo yo y tampoco necesito esas instituciones que, si yo se lo quiero pasar a un tercero, no necesito esas instituciones para que me faciliten ese pase. Es todo directo. Algunas cosas para tener en cuenta en cuanto a encontrar las diferencias entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas es que las finanzas tradicionales dependen de un montón de cosas, de instituciones, por ejemplo, como puede ser la CNB, como puede ser el Banco Central, como puede ser el Ministerio de Economía, que tienen normativas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo lo debes hacer, los pasos a seguir, todo eso. Y también contratos legales de todo tipo, pero yendo más a lo que sería un activo financiero. Yo si emito un bono, hay un contrato detrás de ese bono que dice cuánto voy a pagar, cuándo lo voy a pagar, en qué forma, qué pasa si no lo pago, y todo eso. En las finanzas descentralizadas eso no existe. Lo maneja todo el código. Entonces, no hay normativas de la CNB que dicen qué activos financieros puedo crear o cómo puedo transaccionarlo. Yo si tengo una idea de un activo financiero, me lo invento yo. Mientras que la tecnología, mientras que sea posible hacerlo en cuanto a la tecnología, se hace, no me lo impide nadie. Y tampoco hay un contrato legal que explica cómo funciona. El activo financiero, vos haces el código, escribís el código y eso te muestra exactamente cómo funciona y no hay forma de cambiarlo eso. Entonces, en vez de tener instituciones, en vez de tener contratos, en vez de tener toda esa estructura, lo que tenemos es código. Ahí. Bueno, y si bien hay
diferencias muy grandes entre lo centralizado y lo tradicional, también hay ciertas herramientas o ciertas estructuras de las finanzas tradicionales que sí son necesarias. Y las finanzas descentralizadas tienen que o copiarlas o reinventarlas porque si no, no pueden funcionar. La herramienta tradicional de la cual voy a hablar es la caja de puntas. Cumple tres funciones en las finanzas tradicionales. Número uno, une a los compradores y a los vendedores. Y sin compra y venta no hay mercado, así que es completamente fundamental y completamente necesario. Por otro lado, te muestra los precios en tiempo real, sabes cuánto vale un activo en todo momento. Y tercero, te da una idea del mercado, de la oferta, de la demanda y de qué tan líquido es el mercado. Y entonces, son cosas necesarias, ¿no? Y entonces las finanzas descentralizadas necesitan algo que cumple ese rol de la caja de puntas. Pero el problema es que la caja de puntas, si la querés armar en la blockchain, si la querés codear, es un problema. Para entender realmente lo que es por qué es un problema, vamos a tener que entender lo que son las transacciones en la blockchain. En la blockchain, cada vez que operás con la blockchain, más allá de hacerle una pregunta sobre cuál es el estado, todo lo otro se consigue una transacción y todas las transacciones tienen un costo. Entonces, si yo le quiero mandar plata a Pepito, le quiero mandar Ethereum a Pepito, eso tiene un costo. Porque hay un poder de cómputo detrás de eso. Imagínense que la blockchain no es más que un conjunto de computadoras que están todas validando y corriendo el mismo código, asegurándose que lo que estoy pidiendo hacer es posible y es válido dentro del historial que tenemos. Y entonces, el incentivo para que la gente ponga sus computadoras para validar es que tiene que haber un costo para que yo use ese poder de cómputo. Entonces, no solo el cómputo tiene un costo, pero también la memoria. Digamos que hay un contrato inteligente que lo que hace es saldar deudas. Si yo tengo una deuda con Pepito de 10 Ethereum, digamos que yo le mando una transacción a la blockchain que le digo, che, saldame la deuda con Pepito. Y primero se tiene que fijar si yo realmente tengo los 10 Ethereum para saldarla. Esa deuda tiene que haber quedado plasmada en la memoria de esas computadoras diciendo que yo, Pablo, tengo una deuda con Pepito de 10 Ethereum. Después tiene que hacer la transferencia a Pepito de los 10 Ethereum y después tiene que cambiar la memoria y decir, no, ahora la deuda es 0. Todo eso tiene un costo. La memoria tiene un costo, cambiar la memoria tiene un costo, validar que realmente tengo esa plata y mandarla tiene un costo. Entonces, si nosotros eso lo pasamos a lo que sería una caja de puntas y nos ponemos a pensar todas las cosas que pasan dentro de una caja de puntas, es un tema, porque digamos que yo quiero comprar 10 bonos a 10 pesos. ¿Cómo sería una caja de puntas? Yo subo una orden que digo 10 bonos a 10 pesos cada uno. Me doy cuenta que subió el precio, nadie me los va a vender. Agarro, cancelo la orden, subo una más, 10 bonos a 20 pesos. Y encima la orden ni siquiera se ejecuta toda de una, quizás hay alguien que solo me podía vender 5 y entonces ahora mi orden cambia, en vez de 10 bonos a 20 pesos me quedan 5 bonos a 20 pesos. Piénsenlo desde el punto de vista de transaccional. Subí la orden, ahí cambié memoria, hubo cómputos, después la bajé otra vez, otro gasto más, después subí una nueva, después cuando me vendieron la cambié otra vez en memoria. Son todos gastos. Y no solo eso, pero fíjense todas las cosas que hice y al fin del día, en cuanto a transacciones blockchain hubo un montón, pero en cuanto a transacciones financieras hubo una sola. Entonces la cantidad de transacciones blockchain en relación a la cantidad de transacciones financieras en lo que sería una caja de puntas, hay muchas más transacciones blockchain si lo hiciéramos en la blockchain. Que no solo es un costo, pero cuanto más transacciones hay, la cantidad de computadoras que están en la red es acotada y entonces es oferta y demanda. Si hay muchas transacciones a la misma vez, van a pedir más plata por la misma transacción. En resumidas cuentas, una caja de puntas en la blockchain es extremadamente cara. Entonces, bueno, vamos a 2017, cuando Reddit era como el foro de Ethereum y Nick Johnson, que
Si alguien ha visto los nombres .eth, bueno, él es el arquitecto detrás de todo eso. Él hace un posteo en Reddit que dice, a grandes rasgos, che, ¿por qué no ponemos un montón de diferentes tokens, los depositamos en un contrato inteligente? Y si la gente quiere comprar o vender, usa ese contrato como contraparte y después usamos los precios relativos para manejar los precios. Para atrás. Bueno, eso inspiró a Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, a hacer este posteo que dice, ¿por qué no hacemos algo parecido y depositamos tokens en un contrato inteligente y no usamos un par de ecuaciones para manejar el precio entre estas tokens? Acá arriba se ven las 12 ecuaciones que él sugiere, que en resumidas cuentas lo que te dice la ecuación es, vamos a tomar un precio y cada compra o venta contra esta liquidez que ha aportado la gente, cambiaría el precio. Y el cambio de precio es en relación a el tamaño de la orden en relación a la cantidad de liquidez que hay. Después Martin Koppelman, que es el CEO de Gnosis, por si conocen, él agarra y dice, che, simplifiquemos, es una ecuación mucho más simple, que sería esta ecuación de acá, x por y es igual a k. Que sería la ecuación de producto constante. ¿Qué dice esa ecuación? Que por cada cantidad, que la cantidad de tokens x por la cantidad de tokens y tiene que siempre ser igual a k y k es constante, k no k. Bueno, en noviembre del 2018 Hayden Adams lanza Uniswap, que sería el primer exchange, intercambio, mercado descentralizado basado en este concepto. Para entender Uniswap primero vamos a tener que entender lo que es una liquidity pool, o sea, una pileta de liquidez. Una pileta de liquidez es un contrato inteligente donde la gente deposita su capital para darle liquidez a un mercado, sea para compra y venta de activos, para préstamos, para lo que sea, o incentivo de depósito. Cuando se usa esa liquidez, el que deposita la liquidez cobra una comisión. Bueno, Uniswap V1, ¿cómo funciona? Uniswap V1 es un conjunto de piletas de liquidez. Todas las piletas de liquidez actúan o actuaban contra Ethereum. Entonces, tendrías una pileta de liquidez de USDT contra Ethereum, una pileta de liquidez de USDC contra Ethereum, otra de Bitcoin contra Ethereum. Todas mantienen esta misma curva de X, Y es igual a K, cada una con su propia K, pero el precio se determina siempre con la misma curva. Y vamos a tomar un ejemplo para entender medio cómo funcionaría una transacción. Digamos que tenemos esta pileta de liquidez de Ethereum contra OMG, una token X, y en esa pileta, en el primer momento hay 10 Ethereum, hay 500 OMG. Los multiplicás, K es 5000. Bueno, K siempre tiene que ser 5000. Yo tengo un Ethereum, con ese Ethereum quiero comprar OMG. Veamos que el precio de OMG contra Ethereum, como hay 500 OMG, hay 10 Ethereum, es un precio de 50 OMG por Ethereum. ¿Cómo funciona la transacción? Yo le mando el Ethereum a la pileta se fija y dice, ahora tengo 11 Ethereum y tengo 500 OMG, hace la cuenta y dice, 11 por 500 no me da 5000. Divide. Realmente para llegar a 5000 y mantener los 11 Ethereum que me dieron, realmente yo tendría que tener 554,5 OMG. Bueno, esa diferencia me la da a mí y de esa forma tenemos K es igual a 5000 y yo tengo mi OMG. Fíjense también que ahora quedarían 454,5 OMG contra 11 Ethereum. O sea, el precio ahora, la relación sería 41,3 OMG por Ethereum. Que tiene sentido porque si yo compré OMG usando mi Ethereum, OMG ahora se apreció contra Ethereum. Entonces lo que sería la oferta y demanda tiene sentido. Bueno, ¿y qué si no quiero operar con Ethereum? ¿Qué si yo tengo DAI y quiero comprar USDC?
Es el mismo mecanismo con un pasito más. Yo usaría mi DAI para comprar Ethereum, después ese Ethereum lo usaría para comprar USDC. Al final del día neteamos que usé DAI, compré USDC. Pero bueno, son dos transacciones, dos compras y ventas. Este gráfico es para ver lo que serían los costos de una transacción en Uniswap V1 contra otros protocolos y plataformas del momento. Quiero que le presten más atención a EtherDelta, porque EtherDelta era una caja de puntas blockchain. Y si se fijan, sea la transacción que sea, acá cuando dice RC20 es una token que no sea Ethereum, sea Ethereum contra una token, token contra Ethereum o token contra token, fíjense que es mucho más barato en términos de gas, o sea, de costo de transacción, operar con Uniswap V1 que con EtherDelta, que era una caja de puntas. Y con lo otro, bueno, ya verán. El tema es que Uniswap V1 tenía problemas. Primero, y realmente todos los problemas venían del mismo problema raíz, que es que todas las pools de liquidez tenían Ethereum. Entonces, si yo soy un proveedor de liquidez, siempre tengo que proveer Ethereum. Y Ethereum, como bien sabemos, es muy volátil en su precio, entonces para yo poder encajar liquidez en estas piletas, sí o sí tengo que tomar riesgo de Ethereum. Ese es el primer tema. Segundo tema, volvemos al costo de transacciones. Fíjense, ese DAI USDC, en vez de hacer un trueque, hice dos trueques. Tuve que pagar 2 veces por las transacciones, tuve que afectar el precio 2 veces, que también crea ineficiencias en el mercado. Entonces apareció Uniswap V2 en el 2020. Uniswap V2, el gran cambio de Uniswap V2 es que de repente no tenías que tener piletas de liquidez solo contra Ethereum. Podías tener una pileta de liquidez contra cualquier cosa. Está buenísimo porque ahora pongamos que yo tenía DAI y USDC, que son monedas bastante estables y no tenía nada que hacer, quería sacarle algo de retorno. Bueno, ahora sí hay una pileta de liquidez donde puedo sacarle un retorno sin tener que tomar un riesgo de Ethereum. Y también para el usuario está buenísimo porque fíjense que acá si volvemos al ejemplo anterior, si tengo DAI, quiero USDC, en vez de hacer 2 transacciones, opero contra la pileta de DAI USDC y listo, doy y me da. Igual en Uniswap V2 se usa la misma curva, o sea, la misma Y, X es igual a acá. Pero igual seguimos con problemas, porque en esa curva, la curva contempla todos los precios posibles. Entonces, para dar un ejemplo, digamos que tuvieras una pileta de liquidez de pesos contra dólares. La curva contempla un escenario donde un dólar vale 1 centavo en pesos y contempla un escenario donde un dólar vale 5.000 millones de dólares o de pesos. Y cuando yo digo que los contempla, implícitamente quiere decir que está asignando liquidez a ese escenario. Entonces, si nosotros vemos la liquidez es constante, sea cual sea el precio. Y eso es un problema, si te pones a pensar, suena a que no estás usando la liquidez donde deberías, si es verdad. Porque si algo que tienen estas ecuaciones es que los cambios de precio contra una transacción tienen que ver con el tamaño de la compra en relación a la cantidad de liquidez. Entonces, si yo quiero hacer una compra, el mejor escenario es que toda la liquidez esté en ese precio, así lo mueve muy poquito. Porque fíjense en el ejemplo anterior del OMG pasó de 50 a 41, una cosa así. Entonces, si haces el promedio, yo terminé pagando 45. Si hubiese mucha más liquidez, hubiese pagado mucho menos, hubiese movido el precio menos. Entonces, esa ineficiencia que venía de tener liquidez en precios realmente no muy probables, fue el gran problema de Uniswap V2. Y ahí apareció Uniswap V3. El gran concepto de Uniswap V3, que es el Uniswap actual, es el concepto de la concentración de liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que
Una persona que aporta liquidez, no aporta liquidez al rango entero y listo, agarra y elige dentro de qué rango de precios aporta su liquidez. Es clave porque acordémonos que el que aporta liquidez gana plata por el uso de su liquidez. Entonces, si vos querés darle el mayor retorno a tu aporte, querés que se use todo lo posible. Entonces, lo mejor que podés hacer como proveedor de liquidez es proveer liquidez en un rango de precios donde realmente es probable que esté el precio verdadero. Para el usuario, para el que compra y vende contra la pileta de liquidez, obviamente lo reayuda porque toda la liquidez está muy cerca del precio, entonces cuando él va a comprar o vender lo que sea, mueve un poquito el precio y hace que todo el sistema sea mucho más confiable. Provisión de liquidez conversión. Esto lo que sí es que hace que invertir en esta pileta de liquidez sea mucho más complicado. Pero primero vamos a entender cómo funciona. Primero, al tener que invertir en un rango, los rangos de precio no puedes poner el precio que quieras, realmente son rangos discretos. Entonces, si usamos otra vez el ejemplo de pesos contra dólares, quizás el rango de precios es cada 10 pesos, entonces yo no puedo invertir en el rango de 913 a 917, no, obviamente. Las puntas de mi rango tienen que ser 900, 910, 920, lo que sea. Esas ventanitas se llaman ticks. Ahora, ¿cómo se distribuyen las comisiones por un intercambio? Bueno, digamos que el dólar está a 993 y alguien compra dólares y hace subir el precio a 994. Bueno, esa operación se pactó en el tick de 990 a 1000. Bueno, los que han aportado liquidez en ese tick son los que reciben la comisión y la reciben proporcionalmente a la cantidad de liquidez que aportaron en ese tick. Entonces, si Pepito tiene, si 90% de la liquidez en ese rango la puso Pepito y yo puse 10, él se queda con 90% de la comisión sobre ese trueque, yo me quedo con 10. Impermanent loss. Pues hablemos de los riesgos de estas inversiones. Impermanent loss es una pérdida temporal, se diría, es un término muy común hablando de los riesgos de aportar liquidez y tiene que ver con la realidad de ser un creador de mercado. Pues si te pones a pensar, el que aporta liquidez es un creador de mercado y el creador de mercado por su naturaleza está siempre del lado perdedor de una compra o una venta, por así decir, porque si volvemos al ejemplo de siempre, si vos aportás pesos y dólares y el mercado está comprando muchos dólares, está subiendo el precio del dólar, vos sos el que se lo estás vendiendo. Entonces, perdés plata de esa forma y por algo los fees, por algo te pagan por aportar esa liquidez para balancear lo que perderías en términos de capital. Así que eso hace que invertir en estas piletas de liquidez sea bastante parecido a un short strangle. Un short strangle es una combinación de opciones, que es cuando vos vendés un put y vendés un call y cobrás la prima. Y la idea del short strangle es que el precio se mueva poco porque si se queda ahí dentro del rango del put y el call que vos vendiste, cobrás la prima y no pasa nada, y si sale el precio perdés plata. Igual hay un par de diferencias entre lo que sería un short strangle y lo que sería un aporte de liquidez, porque un short strangle, por ejemplo, tiene un vencimiento, mientras que cuando vos provees liquidez es infinito, no hay vencimiento. Hay revancha, ponele, si salís del precio puedes llegar a volver a tu rango y no tuviste la impermanent loss. Por el otro lado, un short strangle tiene una prima que cuando vos vendés el put, vendés el call, vos sabés cuánto estás cobrando de prima, mientras que cuando vos aportás liquidez, pues se podría decir que es una prima variable, porque todo depende de cuánto volumen haya en el rango en el que estás moviendo.
rango en el que pusiste liquidez. Así que si justo dentro de ese rango hubo un montón de volumen, vas a tener una prima, por así decir, muy alta, y si no hubo nada, cobras cero por haber tomado el riesgo. Pero sí me gusta la idea de verlo de esta forma porque nos da como un marco teórico de decir, bueno, yo a la hora de aportar liquidez tengo que atrapar al precio, por así decir. Porque bueno, otra vez, siendo el creador de mercado siempre te quedas con la token perdedora. Entonces, si volvemos al ejemplo, esos dólares, si yo aporto liquidez de 900 a 1000, el dólar se va, puse dólares y pesos, el dólar se me va de 1000. Lo bueno es que en un short strangle se vence y perdí una guasada de plata. O sea, eso, lo bueno es que acá no perdés tanto en el sentido de que no tenés que salir a pagar la diferencia, pero lo que sí pasa es que vos aportaste liquidez y cuando se te fue arriba de 1000 vos te quedaste con todos pesos. Entonces, si sigue subiendo el precio, ahí te quedaste y tu activo se sigue devaluando. Y eso pasa en las dos direcciones. Entonces, si justo el dólar baja a 900, vos te quedaste con todos los dólares, es un momento donde el precio se aprecia. Pero el marco teórico es ese en que estamos tratando de atrapar el precio presente y futuro cuando tratamos de aportar liquidez. Así que bueno, muchas gracias. Con el QR está mi Twitter, está mi mail, todo eso, por si alguien se quiere contactar por la razón que sea. Y ahora abrimos para preguntas. Sí, preguntas. Por ahí, por el chat, o si alguien quiere abrir micrófono, si es más fácil para usted, si tiene alguna pregunta o alguien acá. Pregunta. ¿Listo? Más que nada esto de Uniswap ya se quedaría a lo mejor en esta versión o se está planeado. No, viene la versión 4. Ah, ok. Sí, La versión 4 va a mantener el mismo esquema en cuanto a cómo funciona el aporte de liquidez y todo eso, pero lo que sí va a tener va a ser hooks. Entonces, en la versión 3 no importa qué par de activos estés operando, todos funcionan con el mismo contrato inteligente y el contrato no cambia nunca. Mientras en la versión 4 lo que te van a dejar hacer es poner hooks, es agarrar el contrato base y decir, bueno, pero en esta partecita vamos a correr tal código y eso, bueno, lo puede hacer cualquiera y subir el contrato. Entonces, no sé, ponele que vos creás tu propia token y hay una pileta de liquidez de tu token contra Ethereum, vos podrías crear esa pileta y ponerle un hook que por aportar liquidez a eso te dan algo. Sé que desde el punto de vista legal hay muchos inversores institucionales que les gustaría invertir en estas cosas, pero tienen muchas trabas legales porque Uniswap es permissionless, o sea, lo puede invertir cualquiera y hay muchas jurisdicciones que la idea de un mercado sin permisos no les gusta por el tema de lavado de dinero y todo eso. Entonces, sé que hay gente que está estudiando la forma de hacer hooks, donde hay piletas de liquidez, donde tenés que demostrar quién sos y de dónde vienen los fondos y todo eso, que eso le abriría las puertas a instituciones que están dentro de estas jurisdicciones complicadas para lo que es cripto, para decir, bueno, estoy aportando liquidez en un mercado con L per millones, pero justo la pileta en la que estoy yo requiere permisos y requiere demostrar que los fondos son buenos, por así decirlo, blancos. Entonces esa sería otra idea detrás de eso. También hay forks de Uniswap 3, o sea, hay otros exchanges que toman el código de Uniswap 3 y que hacen algún cambio acá y allá, que bueno, o sea, se parecería un poquito más eso, el tema de los hooks. Pero ahora los hooks sería más bajo la umbra de Uniswap.
¿Y el inversor en qué momento gana plata? O sea, cuando digamos, la conversión entre las dos monedas es estable, porque si se va mucho de precio pierde y si baja pierde. Bueno, una cosa es que generalmente las piletas las puede armar cualquiera, las piletas de liquidez, pero por lo general cuanto más volátil es el par, más se cobra de comisión. Y entonces vos quizás si ves un par de USDC contra DAI, que son dos activos extremadamente correlacionados, vas a ver que generalmente la comisión es de 0,01% sobre el trueque. Mientras que si vas a algún token X, que no sé, viste alguno de estos tokens con un sapito contra Ethereum, que el precio se mueve así constantemente, puedes tener comisiones en 3%. Y mucha gente hace plata también, porque si vos te pones a pensar como si vos pones plata en un rango, si el precio pasa todo el rango en el que estás, vos cobrás el porcentaje de la comisión sobre tu inversión. Entonces, si vos haces una inversión de $1000 en una pileta donde la comisión es del 3% y el precio entra en tu rango y sale de tu rango del otro lado, ahí ya cobraste un 3% sobre esos $1000. Y ahora imagínate un precio que está haciendo esto, que se está volviendo loco, y vos justo estás en medio, y cada vez que te cruza a vos es 3%, 3%, 3%, 3%. Y por eso muchas veces si vas a DeFi Llama, que es una página web que muestra rendimientos en diferentes piletas, vas a ver que sobre ciertas piletas de alto riesgo quizás puedes tener retornos anualizados de 200, 300%, porque sí estás tomando un riesgo sobre una volatilidad brutal, pero a la vez, cada vez que si vos haces que tu rango sea muy finito, cada vez que te cruza es un 3% sobre tu capital. Pero cuando no te cruza, ¿perdés o no pasa nada? Depende. O sea, digamos que el precio es 1000 y vos aportás liquidez al rango de 2000 a 3000. Primero que ahí no vas a aportar las dos tokens, vas a aportar una sola. Si el precio nunca llega a 2000, vas a quedar siempre igual. O sea, no vas a ganar plata porque si nunca llega a tu precio no hay comisión que cobrar, pero como nunca llegó a tu precio tampoco vendiste ninguna de tus tokens. Lo que estarías perdiendo es el precio de oportunidad, también estás tomando el riesgo de poner tu plata en una plataforma que Uniswap nunca ha tenido problemas de hackeo, pero nada es imposible, y entonces el problema de estar tan fuera de rango es ese. Pero igual hay gente que hace ese tipo de cosas de poner liquidez fuera de rango porque es una forma de hacer como un limit call, un limit order. Porque vos podés poner tu liquidez en un rango fuera del precio y cuando llega a eso te empieza a vender tu activo. Pero digamos que vos querías venderlo, entonces empieza a vender tu activo y en vez de vos pagar la comisión sobre la venta de tu activo, vos aportás la liquidez y cuando el precio te cruza, te quedaste con el otro activo que es el que querías, pero en vez de vos pagar la comisión, vos cobrás gratis. Que también, como había hablado del short strangle, eso de poner liquidez fuera de precio se asemeja a lo que se le diría un covered call, que vos agarrás y emitís opciones de venta, o sea, calls, sobre un activo que vos tenés. Porque estás diciendo, yo ese activo lo tengo, siempre y cuando no llegue ese precio, porque cuando llegue ese precio dejo que me lo liquide. Tienen preguntas por el chat. ¿Llegas a leerlo? Bueno, gracias. Bueno, Sí. Si quieren, vamos cerrando entonces. gracias Pablo. Gracias.
Y gracias a todos los que estuvieron acá. Y ya vamos a ver. También quiero avisar que la charla se grabó y la vamos a estar subiendo al YouTube de la UCEMA acá en 1 o 2 semanas. Exactamente, Leandro. Sí, 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 sí. Y también vamos a poder mandar el PowerPoint si les gusta. Y también tienen ahí el QR, cualquier cosa, pueden contactarlo a Pablo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. ¿Eh?